Recién hemos terminado el tiempo gozoso de la Navidad y hemos empezado en la iglesia un tiempo que la liturgia llama ordinario, para distinguirlo del tiempo fuerte como el de la Navidad, que nos hace y que nos lleva a poner toda nuestra mirada, nuestra reflexión, nuestra atención en la figura de Jesús recién nacido. El tiempo ordinario no es porque sea un tiempo de menor calidad que el otro. A veces el término nos puede llevar a confundir ciertas realidades. El término ordinario nos quiere decir que es el camino normal durante el año que hacemos los creyentes para conocer más al Señor, para fortalecer nuestro amor hacia Él, para creer más en Él. Es el tiempo normal en el cual vamos de la mano de uno de los evangelistas, ayudados por Él, para conocer y profundizar en la persona adorable de Jesús. Por eso empezamos esa ruta ahora. Por eso el evangelio que hemos escuchado de entrada nos habla del inicio de la vida pública de Jesús, sus comienzos. Por eso el relato de inmediato hace una transición muy interesante entre la figura de Juan el Bautista con sus discípulos, con aquellos que le han seguido, para que luego ya nuestra mirada no se fije tanto en Juan, sino que ahora pueda estar centrada en la persona de Jesús. Más todavía, los discípulos de Juan ahora dejan a Juan para empezar a seguir a Jesús. ¿Cómo hacer este camino entonces nosotros como creyentes? ¿Cómo poder organizar nuestros pasos para que de verdad durante este año podamos conocer, amar y seguir al Señor? Pues la pista la ofrece el mismo relato del Evangelio que acabamos de escuchar. Casi que lo que nos está diciendo el Evangelio entre líneas es: para poder seguir al Señor hay que aprender a escucharlo. Y esa es una tarea muy interesante, casi que es todo un propósito muy claro para que podamos hacer ese camino durante este año. Hay que escuchar al Señor para poder seguirlo. Hay que escucharlo para poder seguirlo. Y es lo que ocurre esencialmente en el relato del Evangelio. Los discípulos escuchan que Juan señala a Jesús, lo llama el Cordero de Dios. Y ellos entienden, porque de hecho la predicación de Juan ha sido clara, entienden que el Mesías es el que Juan está señalando. Así que de inmediato dejan a Juan para empezar a buscar a Jesús. Lo siguen. El mismo resultado del Evangelio nos dice que en ese seguimiento ocurre que Jesús se detiene, de repente los mira, ellos vienen tras él, y las primeras palabras que escuchamos en el Evangelio de parte de Jesús realmente son una pregunta. Él dice: ¿qué quieren? Les dice Jesús a los discípulos: ¿qué quieren? Y lo que responden los discípulos es: ¿dónde vives? Que es un poco en profundidad sería: la pregunta que nos haces no puede ser respondida a la ligera. No es para que la solucionemos aquí en el camino. Necesitamos tiempo, porque realmente lo que buscamos es una experiencia de vida. Así que frente a esa pregunta, ¿dónde vives?, la respuesta de Jesús es: vengan y lo verán. Digámoslo de esta manera, les ofrece ese tiempo, esa experiencia, su propia persona, para poder hacer el camino completo. Esos discípulos han escuchado a Juan que les habla acerca del Señor y han respondido a esa escucha siguiéndolo para poder estar con el Señor. Dijéramos, ese es el primer ejemplo
de lo que nos está invitando a poner en práctica el Evangelio. Para poder seguir al Señor hay que escucharlo. Y entonces ocurre que precisamente esa experiencia marca la vida de los discípulos. Los que antes eran de Juan, ahora son de Jesús. Marca la vida de los discípulos, al punto de que cuando algo marca nuestra vida, siempre lo recordamos con facilidad. Por eso, no dijéramos caprichosamente, sino de manera muy especial, el Evangelio nos dice que precisamente la hora en la que ocurrió todo esto fue a las 4 de la tarde, como para decir eso que fue tan especial, esa experiencia que fue indudablemente marcante para la vida, tiene un inicio, no la vamos a olvidar, empieza específicamente en este momento. Es lo que marca la vida de los discípulos. Empiezan el seguimiento porque han sabido escuchar a aquel que les habla del Señor. Pero dijéramos, esa es la primera parte de la experiencia. Lo que ocurre después es algo también muy interesante. Cuando uno ha tenido un encuentro con el Señor personal, no solamente cercano, sino que además es algo que de verdad lleva a que la vida avance, a que se abra un panorama distinto, esperanzador. Todas esas experiencias no son para ser guardadas, al contrario, las experiencias son para ser compartidas. Así que uno de estos discípulos que ha hecho la escucha y que luego ha hecho el seguimiento, después de que ha tenido este encuentro con el Señor, el Evangelio nos dice, uno de ellos sale y encuentra, y al primero que encuentra es a su propio hermano. Nos habla del discípulo llamado Andrés, y a quien encuentra es a Simón, y eso que él ha vivido de inmediato lo comunica. El relato del Evangelio nos dice que lo que Andrés le cuenta a Simón es: hemos encontrado al Mesías. Es decir, también habla para que el otro pueda escuchar y para que escuchando pueda hacer seguimiento. De hecho, es lo que también nos cuenta el evangelista. Lo llevó a donde Jesús. Fíjense que un poco la realidad del relato del Evangelio es ese camino de escuchar para seguir. Primero con los discípulos de Juan que siguen a Jesús, y luego uno de ellos que ya ha tenido el encuentro con Jesús decide comunicarlo para que también muchos otros puedan acercarse y hacer de verdad ese seguimiento para permanecer al lado del Señor. El texto del Evangelio indudablemente se convierte en un mapa muy claro, en un camino muy concreto para nuestra vida cristiana. Eso de escuchar para poder seguir es también lo que nos ha contado la primera lectura que hemos escuchado hoy, que nos habla de un personaje del Antiguo Testamento conocido, ayudante de uno de los que en este momento servía al templo del Señor. Nos habla del personaje Samuel, siendo niño, que ayuda a Elí y que de repente es llamado por el Señor. Escucha, pero no entiende. Así que cada vez que el Señor lo llama, va a buscar a Elí pensando que es él quien lo llama, hasta que Elí percibe que es Dios quien está llamando a Samuel para una misión especial. Y entonces conoce él cuál es la voluntad del Señor y le ayuda a entender la manera en la cual puede responderle, y le da el consejo: cuando vuelvas a escuchar que el Señor te llama, entonces responde: habla, Señor, que tu siervo escuche. En ambas realidades, la del Evangelio y la de la primera lectura, en la vida de los discípulos y en la vida de Samuel, tenemos un espejo o un ejemplo para poder descubrir de manera clara cómo puede ser nuestro camino en relación con el Señor. Aprendiendo a escuchar para poder seguirlo. Es muy importante eso. Aprendiendo a escuchar
para poder seguirlo. Más adelante, el mismo Evangelio pondrá en labios de Jesús precisamente toda una realidad para indicarnos cómo de importante escuchar sus palabras. El que escucha mis palabras y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edifica sobre roca. Escuchar para saber vivir, y saber vivir es indudablemente estar al lado del Señor. Tenemos la ruta, este camino que el Señor ya nos va señalando para ser vivido durante el tiempo ordinario o el tiempo normal, en el que nuestro único propósito es conocer más al Señor, acercarnos más a Él, aprenderlo a amar más, creer mucho más en Él, pues tiene elementalmente esas dos realidades. Aprendamos a escucharlo para poder hacer un seguimiento verdadero. Ahora bien, dijéramos que podríamos agregar un par de elementos que nos ayudan para aprender a escuchar y para hacer ese seguimiento. El primero de ellos será la humildad. La humildad reflejada en la figura de Juan el Bautista. Este profeta, cuya misión ha sido preparar el camino para el Señor, sabe cuál es el momento oportuno para disminuir con el ánimo de que el Mesías, el Salvador, como él mismo lo llama, el Cordero de Dios, crezca. Es un corazón humilde porque es capaz de desprenderse de sus propios discípulos para que ellos puedan seguir al que es verdaderamente la luz. En la figura de Juan el Bautista encontramos la humildad. Si somos humildes, si de verdad podemos asumir esa humildad que nos refleja la figura del Bautista, comprendemos que nuestro corazón necesita de Dios y que nuestra realidad en el camino de la vida no puede ser otra más que esforzarnos para poder buscarlo, para caminar a su lado, para dejarnos guiar, para que nuestros pasos no equivoquen el sendero. Necesitamos ser humildes. Uno de nuestros propósitos en estos primeros pasos que estamos dando de este tiempo ordinario, ojalá sea ese: humildad de corazón, sencillez de corazón, porque la humildad frente a Dios alcanza todo. Y si lo que queremos es caminar al lado de Dios, indudablemente tendríamos que recordar las palabras de la Escritura: un corazón humilde, el Señor no lo desprecia. Primer propósito sería la humildad. Y lo otro que tendríamos que preguntarnos es algo que el Evangelio nos cuenta. Los discípulos, luego de haber dejado a Juan el Bautista y de irse con Jesús, dice el texto del Evangelio, vieron y se quedaron con él. Jesús les ha invitado para que vayan y vean. Y ellos efectivamente van y ven. La pregunta que nos podríamos hacer de manera muy natural es: ¿qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que experimentaron a tal punto de que en realidad fuesen capaces de dejarlo todo con el ánimo de seguir a Jesús? E indudablemente podríamos suponer con alto grado de certeza que lo que vieron, lo que experimentaron, lo que encontraron al lado de Jesús fue algo extraordinario, algo que les atrae enormemente, algo que cautiva el corazón. Las palabras de Jesús, quizá el modo de poder pronunciarlas, lo que vieron a través de sus obras, todo eso indudablemente hace que ya no se quieran apartar de su lado. Es decir, han encontrado algo especial para poder permanecer con Él. Escucharon, lo siguieron y se quedaron. Esa indudablemente es la ruta completa. Para escucharlo, para seguirlo, para quedarnos al lado del Señor, necesitamos un corazón humilde. Pero además debemos saber que hay un compromiso, una tarea de todos nosotros. Y la tarea es frente a los demás. ¿Cómo hacer? ¿Qué tendríamos que alcanzar para que también muchos otros que vienen a encontrarse con el Señor puedan hallar
en esta que es la casa de Dios, como en cada lugar en donde se reúne la comunidad cristiana, un ambiente especial, un ambiente de amor, un ambiente de comprensión, de acogida, de palabras esperanzadoras, comprensibles, que puedan de verdad hacer que los demás que están buscando no se quieran ir. Y eso es toda una tarea para nosotros, es un desafío enorme. Casi que tendríamos que recordar un poco lo que la Sagrada Escritura nos habla acerca de la primera comunidad cristiana. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y el 4, se nos hace de una manera u otra un dibujo de lo que es esa comunidad cristiana. Y lo primero que nos cuenta ese libro acerca de los primeros cristianos es cómo se amaban. Había un vínculo entrañable, nacido indudablemente por el conocimiento y por la experiencia del Señor. Eso es lo que tenemos que lograr en nuestros corazones, que el amor hacia el Señor nos mueva para ser mejores cada día, para que la experiencia de sentirnos hermanos de verdad sea un reflejo atractivo frente a los demás. Muchas personas buscan a Dios y quizá lo buscan en momentos en los cuales no pueden hallarlo, o situaciones o realidades frente a las cuales no podrían encontrarlo. Pues tendremos que ser el rostro de la iglesia que de verdad refleje la acogida y el amor para que puedan ellos de verdad no equivocar el camino y acercarse para encontrar a aquel que lo es todo, que es la vida, que es la esperanza, que es la plenitud. Nos ayuda el Señor entonces para que dando los primeros pasos en este caminar, nuestros propósitos sean claros. Con humildad de corazón podamos escucharlo, seguirlo, para dar un verdadero testimonio como discípulos suyos. Que así sea. Que así sea.